Buenas noches, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Mm, Me confirmaron si pueden ver la pantalla. Vanessa, ¿me puede confirmar si puede ver la pantalla? Alexa, ¿me puede confirmar si puede ver la pantalla? Sí, sí, sí puedo ver la pantalla. Magister, buenas noches. Ya, muy amable, gracias. Entonces, comenzamos para este tema 2 del principal, que es contextos y sistemas educativos. El tema 2, visión teleológica y axiológica de la educación. Y vamos a ver este subtema que es enfoques de la educación actual. Voy a hacer un refuerzo porque ustedes han aportado mucho en el foro. He estado leyendo todos los aportes muy valiosos de ustedes que dan contestación a una pregunta que yo les hice en el foro, pero con la finalidad de responder al contexto actual de la sociedad que demanda de una educación con características propias que se adapten al desarrollo tecnológico y a las necesidades de los jóvenes actualmente. Les dije que por favor lean el documento base del tema 2 donde habla de los enfoques humanista, ecológico contextual, cognitivista y el enfoque constructivista, que en forma conjunta podría ayudar a mejorar la educación y tratar de que este tipo de educación que necesitamos actualmente nos sirva para enfrentar los retos actuales y futuros. Entonces, la pregunta que yo les planteé era esta de aquí: ¿qué enfoque de educación se requiere en la actualidad, en la actual sociedad? Y para responder a esta pregunta, ustedes leyeron el tema 2, específicamente el subtema 3. Eh, He leído los aportes de todos ustedes y aquí, por ejemplo, para la introducción de esta charla he puesto el aporte de Melanie Guadalupe Maza, donde dice que la sociedad actual, marcada por los avances tecnológicos y el predominio de la inteligencia artificial, requiere de una educación que no solo esté al día con estos avances, sino que también sea capaz de adaptarse a las necesidades de un mundo en constante cambio. De hecho, leí un artículo que decía ahora actualmente la única constante es el cambio, imagínense. La única constante es el cambio. En todo momento está cambiando, aparece un montón de cosas, conocimientos al instante, van cambiando. En este contexto, la educación debe asumir enfoques que respondan a estos desafíos y que promuevan una formación integral, crítica y flexible. Los enfoques humanistas, ecológico, contextual, conectivista y constructivista son las claves para esta transformación educativa. Esto puso Melanie en la introducción antes de responder a la pregunta que yo les planteé. Luego, en el documento ya está el concepto más o menos de lo que se trata, este tipo de enfoque humanista, donde el centro es el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano como centro del proceso educativo, desarrollando una formación integral que considera las dimensiones cognitivas, afectivas, sociales y espirituales, según Martínez en 2002. La educación humanista tiene como objetivo la autorrealización, la libertad y la autodeterminación del estudiante, desarrollando su capacidad de creatividad y originalidad. Este enfoque promueve que el aprendizaje
no solo sea intelectual, sino también emocional y ético, contribuyendo a formar personas comprometidas con su entorno social. Esto escribió Pambi, Fernando Pambi, sobre el enfoque humanista, antes de contestar la pregunta, porque el objetivo era contestar la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de enfoque necesitamos actualmente para enfrentar los retos presentes y futuros? Entonces, él escribió esto sobre el enfoque humanista. eh, de hecho, yo sé que ustedes utilizaron un poco de inteligencia artificial para poder recopilar la información, para poder recopilar la información. De hecho, la información está ahí en diferentes fuentes y la inteligencia artificial sí nos proporciona todos los conocimientos que están ahí. Pero como en toda cosa hay ventajas y desventajas que vamos a seguir analizando. Entonces, he cogido este análisis que hace uno de sus compañeros sobre lo que significa el enfoque humanista. Luego, aquí tenemos, si es que ustedes leyeron el compendio, de hecho así lo hicieron, hace mención a este enfoque, dice que el enfoque humanista, la educación en este enfoque es aquella en la cual todas las facetas del proceso de desarrollo humano dan un énfasis especial a las siguientes realidades. Unicidad de cada ser humano, es ser único, ¿no es cierto? Tiene una tendencia natural hacia su autorrealización, libertad y autodeterminación, integración de los aspectos cognitivos con el área afectiva, conciencia y apertura solidaria con los demás seres humanos, capacidad de originalidad y creatividad y jerarquía de valores y dignidad personal. Estas deben constituir las metas hacia cuyo logro se orientarán las acciones de los educadores en el aula planetaria en que vivimos. Aquí está el concepto la educación humanista que hace referencia se hace referencia en el documento base tema 2. Igual, se centra en el desarrollo del ser humano, ¿no es cierto? Eh, diría yo, centrado en el ser humano, desarrollando todas las potencialidades que tiene este a lo largo de su desarrollo. El segundo enfoque es el ecológico contextual. Este, le he cogido este aporte de Marco Molina Mosquera. Todos los enfoques igual mm, están muy bien, pero he cogido uno de ellos. Este enfoque considera a la educación en función de su contexto específico, teniendo en cuenta factores sociales, culturales y ambientales que influyen en el aprendizaje. Se busca que la educación sea relevante y esté vinculada a la realidad local y global, promoviendo la sostenibilidad y la conciencia ambiental. Esto es crucial en una era donde los problemas ecológicos son cada vez más evidentes y requieren una ciudadanía informada y comprometida. Entonces es importantísimo este enfoque, considerando la situación compleja que ahora sufre nuestro planeta y tenemos que seguir trabajando en tratar de promover actividades que permitan eh, la sostenibilidad y el mantenimiento de los ecosistemas para poder convivir y más que todo para que nuestras futuras generaciones puedan acceder de forma confiable a todos los recursos que el planeta nos da. Entonces hay que tomar en cuenta este aspecto también dentro del desarrollo educativo.
Eh, por ejemplo, el reciclaje, eh, no tratar de contaminar los ambientes, o sea, crear conciencia de que vivimos un planeta que tenemos que cuidarlos. Eso es importante porque a veces no nos preocupamos por eso y, y no realizamos actividades de conservación. Y hay que concienciar un poco sobre lo que tenemos que hacer para mantener nuestra casa limpia y poder vivir en ella eh, muy bien. Aquí hay una, un contenido del contenido del tema base que hace referencia a este enfoque ecológico. Dice que está sustentado en la teoría ecológica del desarrollo humano. Este, este tema del desarrollo ecológico escribe Brochenbrendt 1979, quien indica que la importancia de la influencia y el efecto que tiene el contexto ecológico en el desarrollo psicológico y por ende en el proceso educativo de los individuos. Bajo esta perspectiva se propone el requerimiento de realizar políticas sociales, ya que se debe considerar a la comunidad como un agente educativo susceptible de influir en el curso de desarrollo psicológico de las personas, así como su bienestar y calidad de vida. Es decir, aquí más o menos lo encamina a que debe ser una política no solo de Estado, sino una política interna, de tratar de entender al desarrollo ecológico como una política de ayuda social para poder o para que los agentes comunitarios puedan ayudar a la conservación del ambiente. El tercero es el enfoque conectivista. Según Ovales 2014, esto está desde el documento base tema 2, el conectivismo, cuya traducción correcta al español sería conectismo, raíz conect y sufijo ismo, es una analogía con otras palabras como comunismo, anarquismo o liberalismo. Es una teoría de aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes, basada en el análisis de las limitaciones del conductismo, el conectivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que tiene la tecnología actualmente en donde vivimos. Nos comunicamos y aprendemos. Ustedes saben que en pocos años ha evolucionado la tecnología y ahora estamos súper conectados, ¿no? Tenemos con el nacimiento, con la invención del Internet y ahora las redes sociales. Entonces, tenemos acceso a un montón de recursos que nos permiten comunicarnos eficientemente y diríamos, al instante, ¿no? Podemos comunicarnos gracias a las tecnologías, a los recursos que tenemos en la red y a las redes sociales. Por lo tanto, eh, ese es el reto de utilizarlo, todos los recursos que tenemos, pero de una manera efectiva, eficiente y yo diría más bien, y también ética. Eso respecto al enfoque conectivista. Ahora vamos a ver qué dijo uno de sus compañeros sobre el tema. El conectivismo es un enfoque educativo contemporáneo que fue propuesto por George Siemens y Stephen Downes en la era digital. Este enfoque se basa en la idea de que el conocimiento ya no reside únicamente en el individuo, sino que el conocimiento está ahí, en las redes. Está toda la información que necesitamos, está disponible. Antes acudíamos a las bibliotecas,
acudíamos a las hemerotecas, etcétera, a buscar información y nos demoramos mucho tiempo en buscar la información, los libros y todo eso, pero ahora todo es digital, todo está en la red, toda la información está disponible para todos los usuarios, solamente tenemos que tener el internet y las redes sociales para buscar la información. Entonces, eh, y que el aprendizaje es un proceso de construcción de redes entre personas, tecnología y recursos. Eso es lo que dice Yanina Ordóñez. No sé si está Yanina Ordóñez aquí, pero esta información eh, debió haber sacado de alguna fuente. Yo solamente le reproduje que Yanina sacó esta información y lo puso en el foro respectivo sobre este tema. Pero estás muy bien porque también es parte del contenido del documento. Lo que dice en el documento es el concepto sobre este tema, según el documento del currículum genérico de la educación superior, el CES en el 2015 dice que el enfoque conectivista sostiene el planteamiento de aprendizaje abierto, creativo e inclusivo, orientado hacia la incorporación del valor social, del conocimiento que se construye de forma colaborativa y conectada en la práctica educativa con la comunidad. Es algo parecido al concepto general, pero aquí agrega algo más que dice que es un aprendizaje abierto, creativo e inclusivo. Por supuesto, esto sirve mucho porque tenemos la ayuda de toda esta gama de recursos que tenemos ahora disponible en todo momento, ¿no? Pero siempre y cuando tenemos acceso a la red, tengamos acceso a la red. El cuarto enfoque que estamos analizando es el constructivista. También le he tomado una parte del foro que escribió Jocelyn Cacuango. Me pareció interesante. El constructivismo propone que el conocimiento es algo que el estudiante construye activamente a través de propias experiencias y su interacción con el mundo que le rodea. Aquí el aprendizaje no es un proceso pasivo de recibir información, sino un acto dinámico en el que el alumno juega un papel protagónico, ¿no es cierto? Los docentes solamente actuamos como mediadores, como facilitadores, como guías, promoviendo siempre la curiosidad de ellos para que puedan sacar la información y procesarla y construir más información a través de su creatividad, de su actitud, etcétera, etcétera. Eso escribió Jocelyn Cacuango sobre este enfoque constructivista. Pero hasta aquí nadie contestó la pregunta, no solo iban analizando nomás. Eh, También el documento del tema 2 hace referencia a este enfoque. Según el CES 2015, dice que este enfoque plantea que el conocimiento es una construcción sociocultural que surge de las interacciones comunicativas entre los seres humanos a lo largo de la vida. Y señala aquí un poco de teoría cognitiva que este enfoque es una aproximación a la realidad generada por procesos de desequilibrio y adaptación de los sujetos a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo del individuo te plantea por etapas, por cómo va desarrollando el niño, ¿no? Interacciones culturales, interacciones culturales, este es de Vygotsky, dice que influye mucho la cultura de cada pueblo en el aprendizaje de los individuos.
la organización lógica del pensamiento de Ausubel. Este es el del aprendizaje significativo, es decir, que eh, el alumno tiene que aprender y el aprendizaje tiene que ser significativo, es decir, tiene que servirle para producir más conocimiento, que algo que pueda generar una conexión para que el niño pueda aprender muchas cosas más, que serán expresadas a través del lenguaje. Esto es por Severio. Este está en el documento base del tema 2. Pero la pregunta que se hizo al inicio es, ¿qué enfoque de educación se requiere en la actual sociedad? Esa era la pregunta, ¿no es cierto? Pero teníamos que leer a ver los enfoques y de acuerdo a eso proponer cuál es el enfoque más adecuado para poder eh, enfrentar los retos que tenemos actualmente, ¿no? Y una de las respuestas de Marco Molina, que también me pareció interesante, pero no he podido poner todas tampoco las respuestas de ustedes, pero sí algunas de ellas. Pero todos estuvieron muy bien en el foro. Pero insisto, utilizamos inteligencia artificial, pero tenemos que también eh, tratar de resumirla un poco, tratar de entenderla un poco y tratar de enviar la información, si no muy larga, sino un poco más precisa, haciendo un análisis personalizado de parte de ustedes. Porque los recursos están ahí, lo que hay que es utilizarlos nomás. Entonces, lo que dice Marco Molina es a la pregunta, ¿qué enfoque de educación se requiere en la actual sociedad? Lo que dice, la respuesta a la pregunta sobre qué enfoque educativo se requiere en la actualidad es multifacética, un enfoque integral, es interesante, enfoque integral, que combina elementos del humanismo, el contexto ecológico, el conectivismo y el constructivismo. Es decir, involucra que para tener un tipo de educación actual necesitamos de todos los enfoques. Parece ser el más adecuado, la combinación de ellos. La educación debe ser inclusiva, por supuesto, contextualizada y adaptativa. Y esto se está haciendo actualmente, ¿no? Inclusiva, aunque resulte un poco compleja de trabajar con niños con alguna dificultad en el sistema educativo normal. Es un complejo y un reto para el docente, pero lo estamos haciendo. Es un reto, pero sí lo podemos hacer. Contextualizada, porque tenemos que cambiarla, adaptarla de acuerdo al lugar donde vivimos para que sea más efectiva, más productiva, adaptarnos a la realidad local, pero sin deslindar del currículum nacional, porque hay un currículo que cumplir, pero hay que contextualizarlas, es decir, adaptarlas a las necesidades donde está la escuela, donde está la comunidad, para formar individuos que sean capaces de desarrollarse en el lugar donde viven. Asimismo, es vital que estos enfoques se integren de manera complementaria, permitiendo una educación holística, es decir, que coja todas las metodologías para el aprendizaje, que prepare a los estudiantes para un futuro incierto y en constante cambio. Dice, de aquí, perfecto, de aquí es donde la frase sale, que actualmente la única constante es el cambio, donde la inteligencia artificial y la tecnología jugarán un papel cada vez más relevante. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia artificial es un recurso que hay que utilizarlo. Nosotros como docentes igual tenemos que utilizarla, nos ayuda a ahorrar tiempo, a ser más efectivos en la planificación. Perfecto, está muy bien. Pero también hay ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Una desventaja es que a veces ya vamos mucho a depender de ella y como que
no nos esforzamos un poco por analizar, por arreglar, por mejorar las respuestas que nos da la inteligencia artificial y usarlo de manera profesional. Ese sería. Entonces la inteligencia artificial está ahí, el conocimiento está ahí. Ahora no necesitamos memorizar tanta cosa, lo que necesitamos es manejar, manipular la información de una manera efectiva para poder utilizarla de manera adecuada. Esto escribió Marco Molina, ¿no? En la respuesta a la pregunta. Pero hay otras preguntas de otras respuestas a las preguntas. Por ejemplo, esta que hace Daniela, igual hace mención a que la educación que se requiere hoy debe ser una síntesis de los enfoques, es decir, un resumen de los cuatro, no lo descarta ninguno de ellos, no solo para enfrentar los desafíos tecnológicos, sino también para ser ciudadanos éticos, responsables y críticos con un mundo interconectado. La inteligencia artificial y la tecnología avanzada no deben ser vistas como amenazas, sino como herramientas que, si se utilizan de manera responsable, pueden enriquecer el proceso educativo. Muy bien. Entonces, la inteligencia artificial no tiene que ser una amenaza, es una herramienta que hay que promover el uso, todo lo contrario, ¿no? Pero sí utilizarlo de una manera ética, porque la inteligencia artificial puede dar resultados erróneos, puede hallar o generar alucinaciones cuando las preguntas no son adecuadas. Y usted como profesional tiene que contrastar a ver si es que realmente lo que le da la inteligencia artificial es correcto o no. Y de ahí, pues, consultar otras fuentes y tratar de contrastar y todo eso. Y no confiarme solamente con copio la pregunta o copio la información y pego, sino que hay que analizar toda la información que le bota en la inteligencia artificial y de ahí resumirla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Diga. ¿Alguien quería decir algo? ¿Qué me dijiste que ibas a hacer todo? No creo. Bone Lisbeth, parece. Sigo, ¿no? Otra de José Moreno, la educación igual, dice que tiene que ser un enfoque integrador, eh, dice que debemos que, Alexa Guerrero, dice que igual corrobora con el concepto de arriba, eh, aquí no solo preparados técnicamente, sino también conscientes, éticos, comprometidos con el bienestar de la humanidad, algo parecido. Y aquí hay otros conceptos también de Jarde Veloz, que también hace referencia a, contestando a la pregunta, parece que alguien hizo una pregunta y él contestó, es fundamental reconocer y valorar las diversas realidades culturales, sociales y geográficas del país. Esto significa adaptar los planes de estudio y métodos de enseñanza a los contextos específicos. Sí, es necesario, pero sin deslindarse del currículum propuesto, solo hay que contextualizarlos, es decir, adaptarlos al lugar donde se desarrolla la educación, ¿no es cierto? Considerando la cuestión lingüística, cultural y ambiental, porque nuestro Ecuador es rico culturalmente, una cuestión también de culturas, cultural, hay bastante grupos étnicos que tienen una riqueza cultural que hay que mantenerla, etcétera, ¿no es cierto? Costumbres, tradiciones, etcétera. Y eso nos hace crecer mucho. Otro de Luis Moreno, José Luis Moreno, que también hace referencia a que la inteligencia artificial en la educación hay que utilizarla, pero sin perder el enfoque humanista. Es decir, eh, la educación al ser humano para poder vivir en paz, utilizando todos los recursos, sin problema. La inteligencia artificial debe ser un aliado, dice, que se adapte al estudiante y no al revés. Parece correcto.
Eso, y también aquí dice además, hace mención a un autor de Nussbaum 2010 que subraya que la importancia de combinar el aprendizaje automatizado con experiencias que fomenten habilidades socioemocionales. Eh, Eso es todo. Entonces, ahí está los aportes que ustedes han hecho, reforzando este tema de los enfoques educativos que deberíamos utilizar actualmente. ¿Tienen alguna pregunta? Solo tengo 2 minutos, verán. Hay las preguntas que están acá. La pregunta uno. Según el enfoque humanista en la educación ecuatoriana, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor el papel del estudiante en el proceso educativo? Literal A, el estudiante es un participante pasivo que sigue las instrucciones del docente. Literal B, el estudiante es el centro del proceso educativo y se busca su formación integral como el ser humano. El estudiante se prepara únicamente para responder a las exigencias laborales. El estudiante es un receptor de conocimientos teóricos en relación con su contexto. ¿Cuál es la pregunta? Y ahí está. ¿Cuál es la respuesta? Sería correcto. Opción A. La opción A, ¿están de acuerdo? La B. La B. La B. El estudiante es el centro del Yo proceso digo la B. educativo, se busca una formación perfecta, está centrado en el ser humano, busca una educación integral en valores, conocimientos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estamos correctos con la B. Y la otra pregunta, ¿qué aspecto destaca el enfoque conectivista en la educación actual? Lean La C. la C, la influencia de las tecnologías en la información y comunicación en el proceso educativo. Perfecto. Esto está lo que destaca el enfoque conectivista, ¿no? El uso de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Pueden poner presente en el chat, por favor? Déjenme ver cuántos llegaron. Yarde, Kami, Tania, Milton. Si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Esta sesión ha sido grabada. Contesten las preguntas luego de que terminen la reunión. Ya no vuelvan a ingresar porque solo tenemos 1 hora y nada más. ¿Tienen una pregunta? Y si no, nos vemos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Majita. Licenciado. Pregunta uno, Gracias, magister. pregunta dos. Pasen bien, gracias por ingresar. Nos vemos la próxima semana. Gracias.